Gracias, Señor. Rabasí, carabacasí. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad y tu misericordia. Hoy venimos delante de ti adorando, poniendo en tus manos esta clase, esta reunión, esta predicación, este lugar que construimos a través de la adoración. Soltamos todo aquello que estorba para poder, Señor, entender y comprender los misterios de tu reino y el por qué lo hiciste para nosotros, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Uyarama casita, tarabala casita, toro, no casada. Eres nuestro mayor deseo, Espíritu Santo. Nuestro mayor deseo eres tu, Espíritu Santo. Que alarán aramacasita, tarabaramacasita. Nada deseamos, Señor, nada deseamos. Nada deseamos más que tu Espíritu Santo de Dios. Aunque esta clase que podamos llegar al conocimiento de los misterios de tu reino en nuestras vidas. Lleguemos al pleno conocimiento total del llamado que tú has depositado en cada uno de nosotros. Bendito eres, Espíritu Santo. Bendito eres, Señor. Eres nuestro deseo, Espíritu de Dios. Eres nuestro deseo, nuestro anhelo, nuestro caminar. Solamente tú, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Yeshua, Yeshua.
Yeshua. Orinaramacasita, tarabarabacasita. Shu. Orilarabayabacasita, tarabarabacasita. Oramarabacasita, tarabarabacasita. Oh Espíritu Santo. Gracias por los que se están conectando en esta tarde, Señor, que han llegado con hambre y sed de tu palabra. Llénanos, Señor, día con día. Tras momentos seamos conocimiento de palabra durante el proceso de este discipulado. Podemos ser lavados con el agua de tu Espíritu, lavados con tu presencia, lavados en el nombre de Jesús, en cuerpo, alma, mente, espíritu. Orinar amaya vacasita, toromacasita. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Yeshua, Espíritu Santo. Cadenas se rompen. Yeshua, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Orinar amacasita, tilarabacas. Yeshua. Yeshua, Yeshua, Espíritu Santo, bendito sea tu nombre, Señor. En este momento te damos gracias por tu amor, por tu presencia. Te pedimos que día con día te pedimos que día con día podamos estar y de nosotros cualquier distracción, pleno de verdad, de revelación para la vida de cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Pues muy buenas tardes a todos, les felicito por poderse conectar y hoy vamos a ver un tema de mucha importancia. Recuerden que aparte de ser una escuela de profética y de impartición profética, también es una reunión de discipulado que nos lleva a crecer en el conocimiento, en la doctrina, en la palabra y en la revelación de Dios para cada uno de nosotros. Así es que el día de hoy mantengámonos atentos a esta palabra, a este mensaje. El mensaje de hoy se llama justificados por la fe. Y bueno, es muy fácil justificarnos cuando caemos en pecado. Si alguien te sorprende haciendo algo indebido o pecando, es muy fácil que te trates de justificar diciendo que lo haces porque te pasó esto o te pasó aquello. Y la verdad es que el ser humano tendemos mucho a justificarnos, así como Saúl. Saúl se justificó delante del profeta Samuel, cuando el profeta Samuel le dijo que esperara 7 días. Y él no obedeció y se adelantó al sacrificio, siendo que él no era sacerdote, para ofrecer sacrificio. Y lo hizo, y cuando regresó el profeta, él se justificó echándole la culpa al pueblo. Entonces hay una manera de justificarnos a nosotros mismos, y es echándole la culpa a otros, sin tener nosotros la responsabilidad de medir nuestros actos y nuestras consecuencias. Entonces el ser humano tiende a justificarse porque es la manera más fácil
de salir y personalmente proteger su, entre comillas, su opinión propia de sí mismo. Entonces debemos entender una cosa muy importante: el justificarnos a nosotros mismos existe. Justificarte cuando tienes un conflicto en el hogar, un conflicto entre matrimonio, y si se dio un problema, tú comienzas a culpar al otro y el otro comienza a justificarse diciendo que lo hizo por esta o aquella razón. Entonces, el ser una persona justificada a nosotros mismos, sabemos bien que no nos ayuda en mucho. No te ayuda mucho después de que fuiste atrapado en el mismo acto o en la misma consecuencia a causa del pecado. Pero la Biblia nos habla de una justificación muy diferente a esa, que es mediante la fe. La justificación que viene mediante la fe es catalogizada como la justificación que Dios da porque tú creíste en Jesucristo. Entonces ya no te justificas a ti mismo, sino que Dios te justifica por el hecho de haber creído en Jesús. El asunto de creer en Jesús nos lleva a una justificación de nuestro pecado del pasado, de nuestro pecado de nuestros ancestros, de nuestro pecado personal del presente, ¿ok? Y obviamente en el futuro nosotros podemos entrar por las puertas con acción de gracias. Entonces, el ser justificado por la fe representa que nosotros entramos a un camino de gracia y de reino. Aunque hayamos hecho lo que hayamos hecho en el pasado, fuimos justificados por creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a morir en carne y que resucitó al tercer día. Entonces, la justificación que viene por la fe, según la revelación del apóstol Pablo en su carta a los Romanos, y también lo podemos encontrar en la carta de Gálatas. Pero hoy vamos a estudiar claramente la carta de Romanos. Ahora vamos a entender por qué Pablo les escribía a las ciudades ciertas palabras que a otras ciudades ni siquiera las mencionaba. ¿Por qué Dios le pone la revelación de la justificación por la fe a la carta a Roma? Porque bueno, Roma es una ciudad impura, llena de inmundicia, de pecado, y que obviamente la gente está caminando en una esencia de sentirse impura, sucia, delante de Dios. Imagínate, Dios se les revela y bueno, todavía en su carácter continúan esas actitudes de querer volverse al y querer, bajen su volumen por favor, y querer volver a pecar como lo solían hacer antes. Entonces la revelación que Dios da al apóstol Pablo en cuanto a la justificación de la fe nos está hablando un punto sumamente importante. Nos está enseñando que nosotros somos justificados del pecado generacional y las maldiciones generacionales siempre y cuando nos presentemos ante Jesús, ante su sacrificio por la fe. Porque hay quienes se presentan al sacrificio de la cruz en fe, tomando simplemente el acto de la crucifixión como un acto religioso. Y eso no nos conduce a la justificación. Entonces, antes de comenzar, es importante comprender por qué justificados por la fe. Tú ya fuiste justificado por la fe en Jesús, de tus pecados pasados, de tus actitudes pasadas, y probablemente tú pecaste hace poco y pediste perdón y te arrepentiste y automáticamente fuiste justificado. Vamos a Romanos capítulo 3, verso 21.
Si lo tienes, ve conmigo en esta palabra, que obviamente el libro de Romanos tenemos que meternos a fondo, porque si tú no predicas bien el libro de Romanos, vas a comenzar a predicarlo a tu propia conveniencia. De aquí, de este libro de Romanos y del libro de Gálatas, surgen doctrinas de la falsa gracia. ¿Por qué? Por malas interpretaciones de la palabra. Pedro lo habla en cuanto a las interpretaciones de Pablo, y dice que muchos tuerzan las escrituras de Pablo. Entonces es importante leerlas versículo por versículo y así entenderlas. Estaremos estudiando el libro de Romanos para poder entender nuestra posición dentro de la justificación, dentro de la gracia y dentro de la ley. Ahora es importante comprender que tú no puedes conocer la gracia si no conoces la ley. Muchos dicen, es que ya no estamos bajo la ley, ya no tengo que leer el Antiguo Testamento. Te tengo una respuesta. Debes y tienes que leer el Antiguo Testamento, porque la gracia no se reveló sin el conocimiento de la ley. La ley de Abraham, la ley de Moisés, tiene que ser leída por nosotros porque fueron los mandatos que Dios dio al pueblo de Israel mientras estaba en el desierto. Ahora, hay una gran controversia en esto. ¿Por qué? Porque nosotros no estuvimos durante esos 40 años en el desierto. Dios se lo dio a esa generación. Dios a nosotros nos reveló la gracia mediante Jesucristo de Mateo en adelante, de Génesis hasta Malaquías. Nosotros vamos a ver prescrita la ley, pero de Mateo a Apocalipsis vamos a ver la gracia. Entonces es importante entender que nosotros caminamos en la gracia en la cual nosotros tenemos que aprender a obedecer. Aunque es gracia y fue regalada, no debemos y no tenemos por qué abusar de la gracia. Pero vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 3, verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Ahí está el punto importante. El asunto de la justicia de Dios y la justificación fue revelada por los profetas en el Antiguo Testamento, tanto Isaías como el rey David, como todos los patriarcas que fueron Abraham, Isaac, Jacob y José, de alguna manera traen una revelación profunda en cuanto a la manifestación de la justicia y la justificación que vendría mediante el sacrificio de Jesús. Ahora, es importante conocer la ley para entender bien la gracia. Es importante tener un estudio profundo de la ley, que aunque ya no vivimos en la ley, porque hay cosas que en el Antiguo Testamento que ya no se aplican. Leyes como, por ejemplo, ojo por ojo y diente por diente. Leyes donde los hijos le faltaban al respeto a los padres y el pueblo los podría apedrear. Leyes donde la gente practicaba brujería y eran apedreadas. Entonces, esas leyes obviamente fueron anuladas cuando vino la gracia. Cuando el velo del templo se rasgó en dos, salió la presencia de Dios del lugar de culto en un templo hecho por manos, y ahora el templo nos convertimos tú y yo, el cual somos la misma presentación de un templo, de un cuerpo. Por eso la Biblia, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces el apóstol Pablo está hablando del templo que representa nuestro cuerpo, nuestra persona, nuestras manos, nuestra boca, nuestros ojos, nuestras piernas y nuestra esencia.
Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Ahí está, testificada por la ley y por los profetas. Los profetas la profetizaron, pero la ley testificó de la justicia. Jesús sería el nuevo remanente, el nuevo Salvador. Ya no sería un Moisés, ya no sería un juez, ya no sería un David, ya no sería un Sansón, ya sería Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual tenía que ser crucificado. Y así, durante generaciones venideras, como es esta generación, pudiéramos voltear en fe sin haber estado allá y conocer que a través del conocimiento de Jesús, yo soy justificado por Dios Padre. Versículo 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe. La justicia de Dios por medio de la fe. ¿Qué es la justicia de Dios? Bueno, ¿qué es justicia? Tú y yo, aunque no lo creas, estamos haciendo justicia. Al estar en una reunión como ahorita, estamos haciendo justicia. Al Jesús estar en la cruz, y cuando llegaron los fariseos y le dijeron, si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz y creeremos en ti. Y Jesús dijo desde la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El acto de perdonar a sus agresores representaba que Jesús estaba haciendo justicia. Entonces nosotros, como creyentes, si alguien nos ofende, si alguien nos lastima, nosotros no nos vengamos porque la venganza es cruel y es una actitud de la carne. Pero la justicia de Dios nos hace que nosotros perdonemos al ofensor y al hacerlo estamos haciendo justicia. No somos justicieros naturales que andamos, ¿verdad?, disfrazados, tratando de aniquilar la violencia y la delincuencia a través de una pistola o a través de superpoderes. Claro que no, porque esa es fantasía pura. Debemos entender que según la justicia de Dios, nosotros vamos a revelar la justicia de Dios cuando actuamos de manera íntegra y piadosa ante algo que nos sucede y actuamos de una manera perdonando, haciéndole bien a la gente, demostrando misericordia, evangelizando, es hacer justicia. Ahora, ¿por qué es una justicia que es por medio de la fe? Porque obviamente todos nosotros recibimos un encuentro con la presencia de Dios. Dios se encontró con nosotros, nos tocó, se manifestó en nuestras vidas. Y toda nuestra vida cristiana es un asunto de fe. Todo lo que hacemos, desde servir, desde predicar, aunque muchas cosas que predicamos no las vivimos directamente, por así decirlo, nosotros actuamos en fe, creyendo que todo lo que predicamos, hablamos del Señor, es cierto, porque hemos tenido un encuentro con Jesús, hemos sentido su presencia. Entonces, la justicia de Dios que viene por medio de la fe en Jesucristo nos hace a nosotros individuos que podemos representar a Jesús mediante actos de piedad, actos de amor, actos de perdón. ¿Por qué perdonas a una persona que te hizo daño durante toda tu vida? Porque tú eres un representante de Jesús y creíste en Él en fe y tú no tienes que ver nada, tú simplemente lo perdonas. Eso es hacer justicia. Entonces, la justicia de Dios que viene por medio de la fe en Jesucristo es una justicia que solamente se puede hacer cuando creemos sin haber visto. Eso es, no sé si me estoy explicando. Creer sin haber visto y hacer bien sin haber visto
nos hace a nosotros fieles justicieros de la gracia de Dios. Ahora dice, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. Porque el apóstol Pablo habla en el versículo 22, porque recordemos que había una guerra en el Antiguo Testamento y dentro del tiempo de los evangelios había una guerra entre los incircuncisos y los circuncidados. Los incircuncisos eran los gentiles que no se habían circuncidado, pero habían venido a Cristo sin haber sido circuncidados. Recordemos que del evangelio para acá, la circuncisión cambió. Ya no te circuncidabas en la carne. Ahora te circuncidabas en el corazón mediante la fe en tu creencia en Jesús. Ahora, lo único que nos hacía a nosotros igual a los demás creyentes, inclusive los creyentes judíos, era creer en Jesucristo. Inclusive, una persona que creía era mucho más creíble delante de Dios que una persona que estaba circuncidada pero no creía en Jesús. Entonces los judíos ortodoxos se justificaban por haber sido circuncidados en la carne. No sé si me estoy explicando. Y los incircuncisos que no estaban circuncidados en la carne, ahora se encontraban creyendo que Jesús era el Hijo de Dios. Y ellos habían rebasado a sus contemporáneos. ¿Por qué? Por el simple acto de fe. Significa que ya no me tengo que circuncidar para caminar en la gracia. Así es que no hay necesidad de judaizarte. Como hoy en día en Brasil, por ejemplo, se oyó la noticia que muchos cristianos por aquellos lugares se comenzaron a judaizar, cristianos de iglesias pentecostales, iglesias de otro tipo de denominaciones, comenzaron a investigar que tenían linajes judíos y comenzaron a judaizarse. Entonces eso los hizo pensar que ellos eran más importantes que los que simplemente creían en Jesús. Y bueno, una persona que entra en ese ámbito de judaísmo comienza a entrar en una etapa de confusión total en su persona. Entonces Pablo nos está hablando una cosa muy importante para todos los que creen en él. ¿En quién? En Jesús. Porque no hay diferencia. Significa que ya no hay diferencia entre un judío ortodoxo, un judío mesiánico, un americano, un ruso, un alemán. Ya no hay diferencia entre un brasileño, un portugués o no sé, un guatemalteco, un argentino. Ya no hay diferencia. Si todos creemos en la fe que Jesús nos proveyó mediante el sacrificio, todos venimos a ser igual ante los ojos de Dios. Ahora vamos a ver lo que dice el versículo 23. Ahí entra la revelación. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El apóstol Pablo, este es uno de los versículos más conocidos, pero el apóstol Pablo nos dice un punto sumamente importante. No hay ser humano que se pueda justificar pensando que es mejor que otro. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, absolutamente todos los que estamos caminando en nuestra fe en Jesucristo, fuimos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque no simplemente fue el hecho de pecar, no fue el simple hecho de pecar ante Dios, sino que también nosotros fuimos concebidos en pecado desde el vientre de nuestra madre, porque ya veníamos cargando
las raíces de Adán y de Eva, que fueron los primeros padres naturales, ¿ok? Ellos fueron nuestros primeros padres. Pablo lo dice, que el primer Adán era nuestro padre, pero el segundo Adán era espíritu vivificante, que era Jesucristo, el cual nos regresó, por así decirlo, a nuestro un tipo huerto del Edén, que tiene que ver con una esencia del espíritu donde podemos experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas gratuitamente por la fe, por la gracia y por la justificación. Versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Ya no hay un precio que pagar por la gracia. Ya no es el que tengas que flagelarte con un nopal y golpearte para que Dios te perdone. Eso es una justificación humana por la falta de conocimiento. Ahora nuestra fe en Jesús nos justifica y nos da un regalo muy hermoso que se llama gracia. Un regalo que no nos costó. Lo único que tenemos que hacer es creer, vivir para Jesús. Una persona que vive para Jesús abandonando todo su pecado y que vive en un constante arrepentimiento, remordimiento de que sabe que está mal, es importante entender que esa persona ya no puede ser la misma. Y si ya no es la misma, es porque está tomando de la gracia con todo su corazón. Dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mi fe me encamina a la justificación. Mi justificación me regala la gracia. La gracia me da una redención delante de Dios. Ahora yo puedo vivir en una libertad contundente, en una libertad donde ahora yo soy libre de mis cadenas que ataban mi alma. Yo soy libre de todas aquellas cosas que me agobiaban. Versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Significa que yo tengo que aprender a poner mi fe en la sangre de Jesús. ¿Sí? Inclusive si yo pongo mi fe en declarar que yo estoy cubierto con la sangre de Jesús, esa no simplemente es una declaración, es un proclamo, un decreto de que la sangre de Jesús me protege de toda enfermedad. Dice, para manifestar su justicia. ¿Cómo manifestamos la justicia de Dios en nuestras vidas? Obviamente que vamos a manifestar la justicia de Dios si vivimos una vida de fe, aunque no estamos viendo. Estamos creyendo que todo lo que dice la Biblia es cierto. Lo vivimos, lo respiramos. Y que nosotros estamos en contunda transformación y renovación de nuestra alma, de nuestro cuerpo, para demostrarle al mundo que somos justos, que somos justicieros, a quien Dios puso como propiciación mediante la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hay una cosa trascendente aquí. Nosotros tenemos que pasar ya nuestros pecados pasados y vencerlos para demostrar que estamos viviendo en una justicia. Aunque sea difícil, nosotros tenemos que vencer nuestros pecados del pasado. Versículo 26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia.
con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. ¿Cómo voy a manifestar la justicia de Dios en mi vida y a través de mi vida si no he demostrado un cambio total en mi persona, a fin de que Él sea el justo? O sea, significa que todo lo que yo hago para Dios en cuanto a mi cambio personal, yo tengo que demostrar que Dios es justo. Dice, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dilo conmigo, yo soy justificado por Jesús. Así, eres justificado por Jesús por la fe. Eres una persona que tienes el derecho de formar parte de todo lo que Dios ha creado para tu beneficio, desde el servicio, desde la adoración, desde los diezmos, desde ofrendar, desde participar en una actividad que Dios tiene planeada para tu vida. ¿Por qué? Porque fuiste justificado por la fe en Jesús. Tienes derechos. Versículo 27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Recuerda que estamos en Romanos capítulo 3 y ya estamos en el versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Ya no me puedo jactar de que soy bueno. Ya no me puedo jactar de que soy mejor que otras personas, porque el que me justificó fue Jesús mediante un paso de fe. Yo no me jacto de ser bueno, yo no me jacto de darle a los demás, porque yo era como un trapo inmundo. Una persona que se jacta de todo lo que ha hecho es una persona que no entiende lo que es la fe. Dice, ¿queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. A ver, vamos a ver. Los judíos ortodoxos de aquellos tiempos se jactaban, limpiaban sus flecos, sus pectorales, se vestían de una manera muy pulcra y se jactaban de ser hombres que conocían a Dios cuando no lo conocían. Ahora, ellos tenían el derecho a jactarse y que la gente los mirara como hombres santos cuando descendían del templo. Por eso dice, queda excluida. Punto. La jactancia queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? O sea, ya no es porque hice mucho, hice tanto, planté tantas iglesias, prediqué en tantos lugares, hice esto, hice aquello. Ya no nos podemos jactar. Todos tenemos que elevarlo a la gloria de Dios y decirle, Dios, es para tu honra y tu gloria. Ahora dice, no, sino por la ley de la fe. Pablo está escribiendo que la fe se convierte en una ley. Cualquiera que quiere caminar en el cristianismo, es importante que viva bajo la ley de la fe. Wow. ¿Cuál es la ley de la fe? Que no tienes que ver para creer. ¿Cuál es la ley de la fe? Que nadie te tiene que demostrar nada para que veas, inclusive si estás enfermo y alguien ora por ti y no recibes la sanidad, no significa que si no pasa, no tienes que creer. La ley de la fe es una ley escrita para cada creyente. Nosotros tenemos que adaptarnos a la ley de la fe y aprender a vivir en ella y aprender a conocerla. Por eso Jesús dijo que la fe era como un grano de mostaza que se avienta en tierra y viene a crecer. Significa que la fe se desarrolla con los años. La fe se desarrolla con los años. También la palabra nos dice, el apóstol Pablo lo dice, que si tuvieras una gran fe, que pudieras decirle a este monte que se traslade de un lado a otro. Significa que la fe puede potencializarse al grado donde inclusive, aunque no lo creas, puedes decirle a una montaña que se mueva y la montaña se va a mover.
Aunque no lo creas, la fe tiene el poder de desarrollarse. Versículo 28 dice, concluimos pues que el hombre justificado por fe las obras de la ley, ni dándole golpe un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Debemos entender una cosa muy importante. Cuando una persona predica mucha ley, esa persona termina condenando a otros. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Podemos tomar pasajes bíblicos del Antiguo Testamento, mas si leemos el libro de Números, Levíticos, Deuteronomio, vamos a ver una serie de leyes que nos van a sacar de nuestro casillero. Leyes que a lo mejor si alguien te dice que no las hagas, tú te vas a una panadería aquí en Aguascalientes y me tocó conocer un cristiano metodista y en eso entraron vendiendo, no me acuerdo si estaban vendiendo salchicha, y recuerdo que yo le dije a la persona que estaba vendiendo, ¿cuánto lo vende? Entonces el cristiano metodista luego me señaló y me dijo, ¿a poco comes carne? Y le dije, sí, andas en pecado. Ellos, muchas de las veces, hay denominaciones cristianas que te pueden inclusive confundir por sus prácticas de la ley. Por eso la Biblia nos dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Acuérdate que muchos asuntos de la ley Jesús los anuló en el Nuevo Testamento. Vamos a ver, por ejemplo, el mandato de ojo por ojo y diente por diente lo anuló en Mateo capítulo 5, verso 38, donde dice que ya no tienes que aborrecer a tu enemigo, sino amarlo. También anuló el asunto de la carne, lo anuló cuando dijo esto: no todo lo que entra a la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Jesús anuló el asunto de la comida. ¿Por qué lo anuló? Porque lo vemos ahí cuando dice que lo que entra sale a la letrina, o sea, al baño, ¿sí? Entonces ya no contamina, simplemente tú tienes que revisar si lo que te vas a comer te va a producir bien. Ahora, vivir bajo la ley es usar este tipo de métodos estrictos que a la larga convierten a una persona en un cristiano. De ahí vienen los términos de las personas que iglesias que incitan a otros cristianos a vestirse, mujeres con falda larga, los hombres ya no pueden usar barba, ya no pueden usar con manga corta, las mujeres no pueden usar aretes. Esos son asuntos de legalismo. Son personas que no han aplicado el asunto de la gracia en sus vidas y que si tú las analizas te vas a dar cuenta que tienen excluidas la ley de la fe en sus vidas. Muchos de esas denominaciones ya no creen en el mover del Espíritu Santo, ya no creen en el hablar en lenguas, ya no creen en lo profético, ya no creen en nada de eso. Pero sin embargo tienen una atadura muy fuerte, la ley. La ley se ha convertido en una atadura fuerte. Veamos, por ejemplo, a los testigos de Jehová. Ellos tienen un problema muy fuerte, ellos viven bajo la ley, que aunque el fundador de esa iglesia, el primer fundador era un cristiano, después maltradujo las escrituras y comenzó esta denominación, testigo de Jehová. Recordemos que este término viene de Jehová de los ejércitos. Ahora entendamos una cosa, ellos te pueden hablar la ley con tanta revelación, pero sin el conocimiento de la fe en Jesucristo. Muchos de esas iglesias ya no creen en Jesús. Entonces debemos reconocer que nosotros
debemos aplicar todos los asuntos de fe en nuestras vidas. Vamos al versículo 28, dice, concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Significa que ya no tengo yo que aplicar asuntos de la ley, de los mandamientos, ¿verdad? Hay mandamientos que yo tengo que obedecer. Los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte se redujeron a 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si amas a Dios con toda tu fuerza, tu mente, tu alma, no vas a ser idólatra, ¿sí? Si amas a tu prójimo, no le vas a robar, no vas a codiciar a la mujer de tu prójimo. Por eso todos los mandamientos se redujeron a 2 en el Nuevo Testamento. Todos entran ahí, todos caben ahí. Entonces, entendamos, dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Muchas cosas cambiaron. Ya no tenemos el tabernáculo que erigió el profeta Moisés en el camino al desierto. Ahora el tabernáculo es nuestro cuerpo, nuestra vida. Ahora nosotros tenemos, ahora sí que el movimiento del Espíritu, el seguir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Lee la ley y te vas a dar cuenta que los judíos que salieron de Egipto tuvieron que tener estas leyes porque habían estado atados con la esclavitud por 500 años. Entonces debemos entender que Dios debió cambiar su manera de pensar y cambiar su manera de vivir, porque ya tenían una mente de esclavos. Vamos a ver el verso 29, dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? Ahí está, te hace la pregunta en el verso 29, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Bueno, eran los no judíos. Y de ahí, bueno, el evangelio comenzó a correr por todo el mundo. Verso 30, porque Dios es uno. Y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Lo que hablamos al inicio. Tú te puedes topar a un judío ortodoxo y te puede tratar como un inmundo porque no eres de su tribu o no eres judío. Usan barbas largas, usan túnicas largas, y si ellos te ven a ti, pues van a decir y van a pensar, y no es de las tribus de Israel, pero viven bajo la ley de Moisés, piensan que eres inmundo porque no estás circuncidado en la carne. Entonces era un pacto de sangre ante Dios. Pero recordemos que ese pacto terminó. Ya no es necesario circuncidar la carne. Ahora hay que circuncidarnos por la fe en Jesús. Dice, luego, por la fe invalidamos la ley. Hace la pregunta en el versículo 31. Luego, por la fe invalidamos la ley. Es como si Pablo te estuviera diciendo, bueno, entonces ya no creas en la ley, ya no la leas. Por eso dice, luego, por la fe, invalidamos la ley, hace la pregunta. Y luego dice, en ninguna manera. O sea, aquí nos regresa otra vez a un principio muy importante, porque tampoco nos podemos hacer muy allá y muy acá. Significa que la ley no puede ser anulada, porque la ley es la que nos trae revelación de la gracia. Entonces es importante que yo lea la ley para que yo tenga una profunda revelación de la gracia. Por eso dice, luego, por la fe invalidamos la ley. Claro que no. Es más, por nuestra fe leemos la ley y vemos todo lo que Dios enseñó a través de la ley y le pedimos al Espíritu Santo que nos enseñe a aplicar
lo que Él quiere que apliquemos para estos tiempos. Y dice, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Qué increíble, ¿verdad? Significa que el leer la ley por fe nos lleva a confirmar lo que ya estaba escrito. Significa que yo puedo predicar del Antiguo Testamento y aplicarlo a los tiempos de la gracia. Eso es lo que muchos cristianos pelean, es que ¿por qué estás en la gracia y sigues predicando el Antiguo Testamento? Porque aquí lo dice, amigo, en Romanos 3:31. Romanos 3:31 nos dice que la ley no indica que yo todavía tengo que enseñar pasajes del Antiguo Testamento para que muchas personas sean bendecidas. Entonces, bueno, pareciera ser que el apóstol Pablo se está como algún tipo contradiciendo, pero esta es una revelación tan profunda que esto nos va a llevar a tener un conocimiento más pleno y más claro en cuanto a lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice así, justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Resume esto en el capítulo 5. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Wow, qué tremendo. La fe me justifica y la fe me da entrada a la gracia. ¿Qué es la gracia? Bueno, la gracia no puede ser abusada, como te lo dije al inicio. Si tú pecas, en ese instante te arrepientes y entras al trono de la gracia. ¿Qué es entrar al trono de la gracia? Que no dejes pasar horas, no dejes pasar días. Tú entras con una sensación de arrepentimiento y reconoce a Dios en tus caminos y reconoce que Dios te perdona. Punto. Y sigue adelante. Vamos a Habacuc, capítulo 2. Habacuc, capítulo 2. Vamos a Habacuc, capítulo 2 en el Antiguo Testamento. Habacuc. Vamos a buscar a Habacuc, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Cómo aplicas este versículo? Vamos a leerlo con detención. Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta. ¿De quién te está hablando? De personas que no son rectas, personas que se justifican a sí mismas. Dice, he aquí que aquella alma cuya no es recta se enorgullece. ¿Verdad? Una persona que no es recta delante de Dios va a vivir en orgullo constante, no va a querer cambiar, no va a reconocer a Dios en sus caminos, va a ser una persona que va a contradecir el camino del Señor. Dice, más el justo por su fe vivirá. ¿Cómo? ¿Qué nos está hablando? No solo nos está hablando de provisión, nos está hablando que mi fe me hace cambiar. Tú cambias por tu fe. Tú dejas de hacer las cosas malas que hacías en el pasado por la fe que tienes en Dios. Tú amas a Dios por fe. Aunque no lo hayas visto, tú lo amas por fe. ¿Ok? Vamos a Romanos 1:17. Regresamos a Romanos. Romanos capítulo 1, verso 17. Dice así. Romanos capítulo 1, verso 17. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Ahí tenemos que entenderlo, ¿ok? Vamos a ver, dice, porque en el Evangelio, ¿cuál Evangelio? Al que nosotros nos sometemos en Jesús. La justicia de Dios se revela por fe. Tú quieres tener revelación de Dios, vas a tener que caminar en fe, creyendo en lo invisible, creyendo lo que no has obtenido todavía. Tú crees en el rapto, tú crees
en lo que dice la palabra, crees en una palabra profética, crees que se va a cumplir, tú estás viviendo por fe, crees en el don de lenguas, hablas en lenguas, estás caminando en fe. Y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Habacuc te lo habla de la rectitud, pero Pablo te lo habla de manera diferente. Dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué palabra, verdad? Vamos a continuar más adelante. Vamos a estar viendo este estudio de Romanos, porque es un estudio profundo que nos hace entender nuestro derecho como hijos, pero también nos hace entender que no podemos jugar con lo que Dios nos ha dado. Tampoco nos podemos convertir en seres de condenación. Y vamos a condenar a todo mundo porque pecó y porque hicieron esto, porque hicieron aquello. Recordemos que el apóstol Pablo enfrentó comunidades de personas filosóficas, religiosas, impuras sexualmente, y que él tuvo que llevarlos por un camino de justificación por la fe para que ellos pudieran reconocer su libertad como creyentes. Entonces era una revelación profunda porque no fue fácil de que ellos fueran libres de todas las prácticas que estaban haciendo. Recordemos que la antigua Roma practicaba actos de incesto tan fuertes que desde ese tiempo ya se practicaba el homosexualismo, ya se practicaba el lesbianismo, ya había matrimonios de hombres con 5 mujeres y eran problemas fuertes que el apóstol Pablo estaba enfrentando en la iglesia primitiva en los lugares de los gentiles. Y el apóstol Pablo sufrió al predicar el evangelio en lugares así porque ellos no querían vivir en su libertad en Cristo Jesús. Así es que Dios le dio esta revelación al apóstol Pablo. Y recordemos que Jesús lo dijo, muchas cosas se te darán a conocer después. Muchas cosas se fueron revelando por la manifestación del Espíritu Santo en las personas que estaban sirviendo a Dios. Así es que las cartas de Pablo son tan reveladoras que nos van a llevar a entender nuestra posición como cristianos y nos van a decir lo que tenemos que hacer. Vamos a orar en esta tarde. Felicito tu asistencia a este discipulado, a esta escuela profética. Y bueno, hoy la clase se llama Justificados por la Fe. Yo sé que son mensajes muy profundos y es importante que los escuches y los leas y hagas tus anotaciones. Lo bueno de esto es que vas a poder tenerlo en YouTube en un rato más y vas a poder hacer más anotaciones. Probablemente se te pasaron cosas, pero es importante que tú tengas conocimiento de tu justificación por la fe. Amén. Vamos a orar en este momento. Padre, en este momento ponemos en tus manos esta reunión. Y Dios, en este momento, por la fe, sabemos que somos justificados delante de ti. Y Dios, no nos condenamos a nosotros mismos, sino que entramos por la fe a esa justificación pura y santa que tú nos has dado por el hecho de haber creído que tú eres el Hijo de Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a abrir unos minutos para preguntas. Si tienes preguntas, por favor, déjame saberlas y pueda yo contestarte. Si no, pues estaremos terminando esta reunión del discipulado de este lunes y ya nos veremos como por el miércoles. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que quieras hacer? Adelante. Bueno, vamos a hacerles ahí. ¿Cómo se sintieron con esta palabra? Bien. Muy bien. Mucha revelación. Aprendiendo, pastor, aprendiendo. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno que aprendieron y pues reciban esta palabra y crezcan en el nombre de Jesús. Amén. Es una palabra profunda, es una palabra que nos
nos va a traer una revelación a nuestras vidas, inclusive a los que son predicadores les va a dar una secuencia en sus vidas ministeriales. Amén. 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 Dios les bendiga. A ver, ¿cómo están por ahí? Pastor Isaac, ¿cómo estás? Amén, amén, bien, gracias a Dios. Dios les bendiga a todos. Bendiciones. ¿Qué dicen por allá por Juárez? Aquí andamos re bien. Acá los que están ahí viendo el Zoom de Ciudad Juárez, pues yo creo que, pues yo decir algo de que estamos bien, yo creo que más que ellos lo digan. ¿Cómo estamos, hermana Sol, hermana Mari, hermana Melissa? ¿Cómo estamos aquí en Ciudad Juárez? Díganle al pastor Madera. Súper felices y súper bendecidos. Amén. Amén. Muy contentos y aprendiendo en esta clase, pastor. Oh, qué bueno, qué bueno. Que sigan creciendo y se sigan desarrollando. Amén. Amén. Qué bueno verlos. Me da mucho gusto verlos. Ya tenemos meses que no nos vemos, pero pues este privilegio de tener estas comunicaciones nos hacen estar más cercas. Amén, amén, amén. Lejos y muy cercas. Amén. Amén. Así Amén. es. Amén, amén. Bueno, hermana Melissa, ¿tiene alguna pregunta? Hermana Mari, Sol, ¿alguna pregunta que quieran hacer? No, pastor, yo creo que esta clase a mí me sacó de muchas dudas porque yo no podía entenderlo bien. Yo no podía entender bien qué era la justificación, pero ahorita con esta clase, qué bárbaro. Mis pensamientos cambiaron muy rápido y lo entendí a la perfección, yo digo, porque pues no tenemos el derecho de juzgar a nadie, ni de decir que somos santos, pero que solamente por esta justificación es que somos lo que somos. Amén, amén. Amén. No, y es una profundidad, estas clases son muy profundas. Estaremos bien. Amén. Dios Sí, le bendiga. pastor. Muchas Amén. gracias, fue un gran aprendizaje. Amén, Dios le bendiga. Hermana Sol, ¿cómo se sintió? Muy bien. Ay, no. Ya se le cortó ahí la comunicación, pero bueno, sabemos que se sintió bien y que aprendió, ¿verdad? Hermana Melissa. Préndale al micrófono, hermana Melissa. Ok. Buenas tardes, bendiciones a todos. Bendiciones, mi hermana. ¿Cómo se sintió hoy? Cuéntenos. Pues muy llena de gozo porque justificados por la fe, pues ahí nos quedó, a mí me quedó muy claro, pues que no ser jactanciosos, ¿verdad? Sino como cada quien Dios le da su porción y nosotros lo que Dios nos dé, pues hay que servir con eso, ¿verdad? Y no ser jactanciosos, sino servir a los demás con amor, como Cristo nos ha enseñado. Entonces, pues, me quedó algo muy hermoso en mi corazón y me quedé más llena de gozo y de gracia y gracias, pastor. Amén. Amén. Son palabras que necesitamos escuchar, mensajes como estos. Hermana Jenny, ¿cómo nos puede explicar lo que Dios le habló hoy? A ver, hermana Jenny. Vámonos hasta California. Gloria a Dios, gracias por darme el privilegio. Pues fíjese que ya me había exhortado al Señor de que tuviera fe y I don't know how to say it in Spanish, but it's like an upgrade in faith, de que me está elevando más la fe de creer en lo que no puedo ver, que Él ya lo hizo, ya está hecho, y de creer y de eso de no jactarse, porque pues no somos nada sin Él y sin la fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra. Y yo sé que estaba en ese momento así como debilitada y por eso aprecio estas clases porque me ayudan a renovar la fe y las fuerzas en el Evangelio
Y un domingo, uno va a la iglesia, pero esto es una vida constante que estamos recibiendo aquí con usted. Y la fe a veces se va apagando porque uno ve todo lo que está pasando alrededor del mundo o en su propia vida y dice, ay, Señor, ¿qué está pasando? Pero fue algo muy alumbrante para mi vida, para este momento que estoy viviendo ahorita, que me dieron una palabra el sábado, que usted también ya me la ha dado, pero ahorita es como que el Señor ya me levantó nuevamente la visión a lo que Él ya ha dicho a través de ustedes. Pues el Espíritu Santo, pues. En el nombre de Jesús y gracias por la palabra que nos dio ahora. De verdad que es como cuando, I don't know how to say it, like it manifested, like ya te lo dije y aquí te lo va a decir el profeta lo que ya te lo había dicho. Es like, here it is, te lo estoy dando claramente. Una revelación fresca de la justificación. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermana Jenny. Gracias. Gracias. Y a ver, vámonos ahora. A ver, vamos a. Pastor, Dígame. soy el hermano Julio y ando oyendo su palabra de hoy. A ver, cuéntanos, Julio, ¿qué te habló el Señor hoy? Nada más oí su tema, nomás porque oí su palabra de hoy ya. Bueno, no, pues. Bien, Julio, qué bueno que estás ahí bien atento, ¿eh? Gracias. Qué gusto me da saludarte y escuchar tu voz. Igualmente. Un abrazote. A ver, vamos a ver ahora. ¿Quién más está por aquí? No, pues ya. Estaban conectados de Albuquerque, pero ya se nos fueron. A ver, Lupita, aquí en Aguascalientes, dinos, ¿qué te habló el Señor hoy? Pastor, muy buenas tardes. Pues buenas tardes. Muchísimo, es algo bien tremendo lo que es la justificación. Y bueno, como bien dice, es por fe, todo lo que hagamos, creer en nuestra sanidad y en todo lo que nos hacemos, ¿verdad? Creyendo en Cristo. Y nuestra fe debe de ser genuina, debe de ser entregada, debe de ser llena. Y la verdad que estos temas que nos está dando son mucho más profundos todavía. Sí. Los que a veces nos ven la congregación, porque sabemos que hay mucha gente nueva, ¿verdad? Pero aquí claro. Muchísimo. Que no se meta y se pierda de estos temas. De verdad, está perdiendo de una pero gran. Para mí es algo que yo cada día no me quiero perder nada de ningún tema porque sé que esto me está edificando grandemente, me está llenando y me está haciendo crecer como cristiana. Amén. Y muchísimas gracias, muchas bendiciones, pastor. Muchas gracias. Bendiciones, Lupita. Bueno, a todos, nos despedimos hoy lunes. Estaremos en comunicación el miércoles y bueno, pues vamos a estar llevando estudios del libro de Romanos. El libro de Romanos, hoy empezamos con la justificación por la fe, pero si ustedes se dan cuenta y leen ese libro, es muy profundo. Es demasiado profundo el libro de Romanos. Y bueno, pues vamos a estarnos empapando de este conocimiento espiritual. Amén. Amén. Bueno, Pastor Isaac, ¿puedes hacer una oración para terminar, por favor? Señor, gracias por esta reunión que tenemos por medio de Zoom. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de los miembros y que los llenes más de tu presencia y de esa revelación fresca que nos da el pastor Madera, Señor. Te damos gracias por la vida de él, por la vida de su familia, Señor. Te pido que haya más revelación profunda, Señor, para poder crecer en tu espíritu, Señor. Y te damos gracias y bendecimos a cada uno de los estados o ciudades en las que están participando por medio de este Zoom. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, Dios los bendiga. Cuídense mucho.
Amén. Dios les bendiga, pastor. Les amamos. Nos vemos el miércoles. Dios les bendiga. Amén. Dios lo bendiga, pastor. Nos vemos el día martes. Sí. Bye, bye. Día miércoles. El miércoles nos vemos, Julio.